Si tienes lupus y alguna vez te has preguntado si puedes quedar embarazada, entonces este video es para ti. Como todos saben, tengo lupus y los videos que hasta el momento he hecho están enmarcados en la experiencia propia de haber vivido la mayoría de los síntomas o tratamientos de los que he hablado, a excepción de algunos pocos. Y hoy este video, que por razones obvias no tengo experiencia personal con el embarazo. Por otro lado, y antes de entrar en el tema, quiero dejar algo muy claro. Yo no soy médico, no soy reumatólogo y no soy ginecólogo. Lo que voy a compartir aquí nace de investigar, de leer guías médicas, de escuchar especialistas y sobre todo de querer responder a una inquietud real que varias personas de esta comunidad me han planteado. Este video no reemplaza una consulta médica, no sirve para tomar decisiones por cuenta propia y no pretendo decirle a nadie qué hacer. Es una guía con el objetivo de informar, crear conciencia y ayudarte a que tomes mejores decisiones y tengas mejores conversaciones con tu equipo médico con información general sobre el tema. Así que comencemos. Y aquí lanzo la pregunta clave. ¿Lupus y embarazo es posible? Durante muchos años se dijo que las mujeres con lupus no debían embarazarse. Hoy sabemos que eso no es del todo cierto. Incluso hasta hoy, cuando hablamos de lupus y embarazo, muchas personas piensan automáticamente en miedo. Pero el problema no es el embarazo. El problema es no saber en qué punto te encuentras. El embarazo con lupus no es blanco o negro. No es si sí o si no. El embarazo con lupus es cuándo, cómo y con quién. El embarazo sí es posible en muchas personas con lupus, pero no es un embarazo que deba tomarse a la ligera. Y mientras más informada estés, mejor acompañada estarás en cada decisión, porque requiere planificación, seguimiento médico cercano y una evaluación individual. Cada cuerpo, cada lupus y hoy agreguemos un nuevo elemento, cada embarazo es distinto. Algo fundamental que quiero resaltar es esto. El embarazo con lupus debe planearse, no puede improvisarse. Los mejores escenarios se dan cuando el lupus está clínicamente estable, no hay brotes activos importantes, la enfermedad ha estado controlada idealmente por al menos 6 meses. Embarazarse en medio de un brote activo aumenta los riesgos tanto para la persona gestante como para el bebé. Por eso el primer paso no es decir quiero ser mamá, sino quiero hablar con mi reumatólogo y mi ginecólogo sobre si este es un buen momento para ser mamá. Y al planificar tu futuro embarazo, hay aspectos importantes que debes tomar en cuenta. El embarazo con lupus debe ser de riesgo controlado, no de riesgo abandonado. El seguimiento suele ser conjunto entre reumatología y ginecología. El posparto también es un momento muy delicado que requiere de estricta vigilancia y que el autocuidado, el descanso y el apoyo emocional importan tanto como los medicamentos y la planificación. ¿Y qué riesgos pueden haber? Es importante hablar de los riesgos sin alarmismo, pero con honestidad. Los médicos han visto que cuando el lupus entra al embarazo estando activo, el cuerpo ya entra cansado. Y ahí es donde empiezan a aparecer palabras que asustan. Brotes durante el embarazo o después del parto, hipertensión y preeclampsia, parto prematuro, bebés pequeños. Además, algunas mujeres con lupus tienen anticuerpos específicos como los antifosfolípidos que requieren vigilancia especial porque pueden aumentar el riesgo de complicaciones. Por ejemplo, de cada 10 mujeres con lupus, de 2 a 3 pueden presentar alguna complicación durante el embarazo. No todas, no siempre, pero sí lo suficiente como para tomárselo bien en serio. Ahora, hay un dato que cambia completamente la historia, que cuando el lupus está en remisión antes del embarazo o con poca actividad, ese riesgo baja de forma significativa. Y aquí es donde la narrativa cambia de miedo a estrategia. Nada de esto significa que vaya a pasar, pero sí significa que hay que vigilarlo. Hay algo que pocas veces se dice claro. La mayoría de las complicaciones no aparecen de la nada. Cuando hablamos de lupus y embarazo, no basta con decir hay riesgo. Y tampoco significa que el embarazo esté prohibido, sino que requiere de un seguimiento más estrecho y personalizado. Cuando hablamos de lupus y embarazo, hay que ser muy realista de los riesgos a los que te estás enfrentando. Es importante poner números, porque los números ayudan a entender mejor la magnitud real del problema.
Según distintos estudios y revisiones clínicas, aproximadamente de 2 a 3 mujeres de cada 10 embarazos en personas con lupus pueden presentar alguna complicación materna o fetal. También los médicos han comprobado que la preeclampsia aparece más o menos en 2 de cada 10 embarazos con lupus, es decir, entre el 15 y el 25% de los casos. Pero cuando la enfermedad está controlada, ese número baja. El parto prematuro puede presentarse entre el 25 y 40% de los casos, especialmente si la enfermedad está activa y es más frecuente sobre todo en mujeres que llegaron al embarazo sin tiempo para prepararse. El riesgo de restricción del crecimiento intrauterino es mayor cuando hay actividad renal o hipertensión, y también el crecimiento del bebé puede verse afectado no porque el lupus lo ataque, sino porque el cuerpo de la madre ya está lidiando con inflamación. Y ahora un dato clave que muchas veces se omite. Cuando el lupus está en remisión o bien controlado antes del embarazo, estos porcentajes bajan de forma significativa. Por eso la planificación no es un detalle, es el factor que más cambia el pronóstico. Y en los casos que se han presentado mayores complicaciones, se concentran en personas con lupus activo al momento de la concepción, antecedentes de lupus renal, presencia de anticuerpos antifosfolípidos, hipertensión previa y brotes recientes. Otro tema que es de los puntos que más miedo genera es el uso de medicamentos durante el embarazo. Muchas personas creen que al quedar embarazadas con lupus hay que suspender todo. Y eso, paradójicamente, puede ser más peligroso. Hay medicamentos que los médicos prefieren mantener porque mantener el lupus tranquilo protege también al bebé. Hay medicamentos que son seguros y que son necesarios para mantener el lupus a raya y que reducen el riesgo de brotes. Y hay otros medicamentos que sí deben suspenderse con tiempo, con suficiente y adecuada anticipación, no de un día para otro, sino como parte de un plan. Por eso el mensaje no es tengo que dejar los medicamentos. El mensaje real es no entres al embarazo sin una estrategia médica clara. Y muy importante, nunca se deben suspender medicamentos por cuenta propia, con o sin embarazo. Saber esto sirve para algo muy valioso: llegar a la consulta médica con mejores preguntas, más claridad y menos miedo. Y saber sobre cuáles medicamentos sí y cuáles no es uno de los más sensibles, y quiero ser muy claro. Esta información no sirve para que decidas tú sola, tampoco para que suspendas tus medicamentos, ni tampoco para que saques tus propias conclusiones. Te lo detallo para que platiques con tus médicos de una forma más informada y propositiva. De esta manera, te detallo qué medicamentos pueden continuarse siempre bajo estricta vigilancia médica: la hidroxicloroquina, la prednisona en dosis controladas, la azatioprina en dosis ajustada, aspirina a dosis bajas y en casos seleccionados, y la heparina cuando hay síndrome antifosfolípido. Todos estos medicamentos no solo pueden ser seguros, sino que reducen el riesgo de brotes y complicaciones cuando están bien indicados. ¿Y qué medicamentos debe suspender antes del embarazo? Metotrexato, micofelonato, ciclofosfamida, leflunomida y otros inmunosupresores similares, porque todos estos fármacos tienen riesgos demostrados de malformaciones y deben suspenderse con suficiente anticipación y siguiendo un plan médico. Y otro punto clave: no se suspenden solos ni de golpe. Estos deben reemplazarse de forma planificada. Debes preguntarle a tu reumatólogo y a tu ginecólogo con cuánto tiempo de antelación debes suspenderlo. Y los riesgos del bebé, porque también tenemos que hablar de esta nueva personita. La gran mayoría de los bebés nacen sanos, pero hay aspectos que se deben vigilar. En algunos casos específicos puede existir lupus neonatal que generalmente desaparece en los primeros 3 a 6 meses de vida. Pueden haber alteraciones transitorias en la piel o en la sangre, y en situaciones muy poco frecuentes, problemas cardíacos congénitos. Por eso, durante el embarazo se hacen controles más frecuentes y ecografías especializadas. Y como lo repito muy a menudo, aquí el mensaje no es miedo, es prevención. Y esa prevención, tenla por la nueva personita que llevarás dentro. Como conclusión, mis queridas amigas, si estás viendo este video y en algún momento te has preguntado, ¿podré ser mamá teniendo lupus? Quiero que sepas algo muy importante. Tu deseo es válido, tu miedo es comprensible y tu sueño
no está cancelado. El lupus no define tu capacidad de amar, de cuidar ni de soñar con una familia. Lo que sí exige es información, preparación, acompañamiento médico y sobre todo que te trates con compasión. Muchas mujeres con lupus han logrado embarazos exitosos, no porque ignoraron los riesgos, sino porque se informaron, se cuidaron y se rodearon del equipo adecuado. El embarazo con lupus no es una ruleta rusa, es un proceso que se construye paso a paso. No se trata de ser valiente, se trata de estar informada, acompañada y cuidada. Si este video te ayudó, dale like para que la plataforma lo muestre más y llegue a más mujeres que estén pensando y pasando por lo mismo. Guárdalo porque es información que vale la pena que la tengas a la mano y compártelo con alguien que esté pensando en un embarazo o que necesite escuchar que sí es posible, con información adecuada, con la planificación correcta y con acompañamiento, ser una mamá con lupus. Como siempre, gracias por acompañarme en mis crónicas lúpicas, donde el objetivo es hacer más llevadera esta enfermedad con más conocimiento, con palabras sencillas, con empatía y bajo la experiencia única que solo puede darla cuando la vives en carne propia, de paciente a paciente. Te mando un abrazo fuerte y te deseo que estés lo mejor posible. Nos seguimos acompañando y hasta el próximo video y feliz maternidad. Chao.